Hola, en este video vamos a hablar sobre el concepto de sucesión, concretamente sucesiones de números reales. Consideremos los siguientes conjuntos, cuyos elementos son uno, un medio, un tercio, un cuarto, etcétera. Esto es un conjunto infinito si seguimos la ley de recurrencia que observamos ahí, que los denominadores van de manera consecutiva. Los números naturales, aquí esto se puede considerar como 1 sobre 1, el denominador 2, 3, 4, 5 y así sucesivamente. Entonces, esto es un conjunto infinito. Y consideremos también el conjunto 2, 3 medios, 4 tercios, 5 cuartos, etcétera, 6 quintos. Este también es un conjunto infinito. Notamos que esta cantidad aquí, todos se puede entender como 2 sobre 1, luego está el denominador 2, 3, 4, 5, etcétera. Todos estos dos conjuntos son conjuntos infinitos y observamos en cada uno de ellos que eso es una lista. En este caso, una lista infinita. Hay un primer elemento, un segundo elemento, un tercer elemento, etcétera. Estas son listas ordenadas. En términos intuitivos, podemos decir que una sucesión de números reales, si de manera intuitiva, es una lista ordenada, en el sentido de que estamos escribiendo en forma de lista y de forma ordenada, es decir, estableciendo que hay un primero, segundo, tercer, cuarto, etcétera, término en dicha lista. Esta es la manera intuitiva de entender el concepto de sucesión de números reales. Si observamos bien en el primer caso, es el rango, esto se conjunta no es más que el rango de la función, una función llamémosla f, definida en el conjunto de los naturales y con valores en R, dada por f de n igual a 1 sobre n. El rango de esa función cuando variamos la n en los naturales es precisamente este conjunto. Cuando n vale 1 obtenemos el primero, cuando n vale 2 obtenemos un medio, cuando n vale 3 obtenemos un tercio, etc. De manera similar, el otro conjunto se puede entender como el rango de una función, llamémosla la función g, definida en los naturales con valores en R y dada por la fórmula, y que los denominadores son todos los naturales, aquí hay sobre 1, 2, 3, etc. Entonces, si el denominador es n, pues el numerador es una unidad más, n más 1. Entonces, de manera rigurosa vamos a entender que una sucesión no es más que el rango de una función que tiene la característica de que su dominio son los números naturales. Esa es, digamos, la manera rigurosa de entender el concepto de una sucesión. Entonces, digamos que una función de la forma, digamos, f, con dominio de los números naturales y con valores en R, define la sucesión de números reales f de 1 sería el primer término, f de 2 será el segundo término, f de 3 es el tercer término, y así sucesivamente. Un enésimo término, luego el n más un décimo término, etc. Bien, viéndolo como conjunto, pues la sucesión no necesariamente es un conjunto infinito, porque podemos tener el caso de una función, por ejemplo, una función constante, la función f, definida de los naturales en R, que a cada número natural lo envía en C número real. Entonces, esta es una función constante, define una sucesión. Cuando n vale 1 es C, cuando n vale 2 es C, cuando n vale 3 es C, y así sucesivamente. Esta es la sucesión constante. Viéndolo como conjunto, que solamente va a tener un conjunto de un elemento. Pero vamos a entender el concepto de sucesión de números reales como el rango de una función de esta naturaleza, es decir, una función que tiene su dominio el conjunto de los números naturales. Que ese rango resulte ser un conjunto infinito o finito es otra cosa. Pero la sucesión en sí la vamos, digamos, a identificar con una función de esta naturaleza. Toda función que sea definida en los números naturales y con valores en R, eso va a identificarse como una sucesión. Si denotamos, por ejemplo, esto es muy acostumbrado en los textos, digamos que a sub 1 es f de 1, es el resultado de la función f aplicada a 1, y a sub 2 es el resultado de aplicar f a 2, y así sucesivamente. A sub n es el resultado de aplicar f al natural n, a sub n más 1 es el resultado de aplicar f a la función n más 1. Entonces se acostumbra a denotar las sucesiones, denotamos la sucesión correspondiente, descrita pues por esa función f de los naturales en R, de cualquiera de las siguientes formas. Entonces, a sub n con n desde 1 hasta infinito, o simplemente a sub n
n moviéndose en los naturales, o si no hay peligro de confusión o de ambigüedad, pues simplemente a sub n entre llaves. Y algunos autores usan también paréntesis en lugar de llaves. A sub n entre llaves paréntesis con n de 1 hasta infinito, o a sub n, n en los naturales, o simplemente entre paréntesis a sub n. Cualquiera de esas notaciones va a denotar una sucesión. Hay una sucesión muy famosa, que es la sucesión de Fibonacci, que tiene pues bastantes aplicaciones en arquitectura, en biología, etcétera, en teoría de números. Y esta sucesión está formada por los siguientes números naturales. El primero es el 1, el segundo es el 1, y de ahí en adelante cada término es la suma de los dos anteriores. O sea, que aquí el que sigue el tercero es la suma de los dos anteriores, que es 2, el que sigue la suma de los dos anteriores, que entonces es 3, la suma de los dos anteriores nos da el siguiente, que es 5, el siguiente es 8, luego 13, 21, 34, bueno, etcétera. De la sucesión de Fibonacci, y la manera de escribirlo es que, bueno, cada término, digamos que el primero, aquí eh, podemos usar incluso, no necesariamente las funciones tienen que estar definidas en los naturales, podemos usar enteros en general. Es costumbre también en algunos textos usar el índice 0. Aquí voy a usar esa notación aprovechando pues que los dos primeros términos son iguales. A sub 0 es 1, a sub 1 es 1, y ya el que sigue es la suma de los dos anteriores. A sub n más n menos 1 más a sub n menos 2, esto para n mayor o igual que 2. Se puede probar que hay una fórmula cerrada para el término enésimo. Eso lo podemos ilustrar en un próximo video. Entonces, esta es una sucesión importante, tiene aplicaciones, como ya dije, en otras áreas del conocimiento, y los dejo pues ahí motivados para que eh, busquen bibliografía relacionada con esta sucesión. Bien, vamos a definir lo que es una sucesión creciente. Entonces, si una sucesión se comporta de la siguiente manera, el primer término es menor o igual que el segundo, y ese a su vez menor o igual que el tercero, menor o igual que el siguiente, etcétera. Decimos que una sucesión que se comporta así es una sucesión creciente. Sucesión creciente. Y cuando la desigualdad es estricta, en todos los casos se dice que es una sucesión estrictamente creciente. Ahora, si a sub 1 es mayor o igual que a sub 2, mayor o igual que a sub 3, y así sucesivamente, entonces hablamos de una sucesión decreciente. Gráficamente, como una sucesión la entendemos como una función, podemos visualizar ese concepto en un plano cartesiano. En el eje horizontal pintamos, digamos, los números naturales. Digamos que este es 1, 2, 3, etcétera. Por aquí está el enésimo. Entonces, la sucesión es simplemente la función o el rango de la función f, digamos que este es f de n. Entonces, si este es el resultado cuando a f le aplicamos la función al número 1, y digamos que f de 2 es este, f de 3 es este, etcétera. Esta es, digamos, la manera de visualizar una función, una sucesión del estilo creciente. Y una sucesión decreciente, pues simplemente los puntos van disminuyendo de valor a medida que el n aumenta. Es el caso entonces de una sucesión decreciente, y esta es la visualización gráfica de una sucesión creciente. Y se llama sucesión monótona aquella sucesión que es creciente o decreciente. La sucesión es monótona si la sucesión crece o decrece. Entonces observen que a la luz de esta definición, una sucesión constante, la sucesión que vale c para todos los valores de n, es una sucesión constante, y es tanto creciente como decreciente, porque se cumple pues que a sub n es menor o igual que a sub n más 1, o sea, c es menor o igual que c, esto es para todo n, o sea, esa sucesión constante es creciente, y también es decreciente, porque se cumple que para todo n natural, a sub n es mayor o igual que a sub n más 1, es decir, c es mayor o igual que c, y por lo tanto, la sucesión constante entonces también es decreciente, y en consecuencia también es monótona. O sea, una sucesión constante es monótona, monótona creciente, monótona decreciente. Otro concepto importante en las sucesiones es
el concepto de sucesión acotada. Una sucesión de números reales es acotada si es acotada inferiormente y superiormente. Eso significa que existen constantes reales, C y D, de manera que para todo n natural, A sub n es menor o igual que C, eso es para decir que es acotada superiormente, y es mayor o igual que D. Y esta última desigualdad establece que es acotada inferiormente. Se puede establecer, se puede probar, de manera aquí de observación, un comentario, una nota, se puede probar, lo damos ahí como ejercicio, que una sucesión es acotada si y solo si existe una constante, llamémosla m, mayor que cero, de manera que para todo n natural, el valor absoluto de a sub n es menor o igual que esa constante m. Es decir, una sucesión es acotada, basta controlarla superiormente por una constante m y acotarla inferiormente por el opuesto de esta constante m. Recordemos que esta desigualdad en valor absoluto la podemos abrir como menos m es menor o igual que a sub n, y, y eso a su vez es menor o igual que n. Entonces, hay una dirección de ese sí solo sí que es ya fácil de demostrar, fácil de obtener, porque si tenemos esta desigualdad es equivalente a esta, entonces esta desigualdad aquí arriba implica que es acotada superiormente y esta otra acotada inferiormente. Y queda como ejercicio probar la otra implicación. Vamos a hablar un poquito de convergencia de sucesiones. Entonces, del curso de cálculo diferencial, ya el concepto de límite lo tenemos incorporado. Y lo que vamos a hacer es aquí darle manejo riguroso a la noción de convergencia. Y vamos a motivarlo de la siguiente manera, con una situación aquí gráfica. Supongamos que aquí en el eje horizontal van los números naturales y tenemos un valor por aquí, L, no necesariamente tiene que ser positivo. Y por acá vamos a colocar los números naturales, 1, 2, 3, 4, etcétera. Digamos que por aquí hay un n mayúscula, n más 1, etcétera. Y supongamos entonces que a sub 1 es, por decir algo, este valor acá, a sub 2 es este valor, a sub 3 puede que sea negativo, a sub 4 este valor por acá, etcétera. Y que de un índice en adelante, digamos este n mayúscula que acá, eh, ya la sucesión empieza como a acercarse a este valor L. Posiblemente alcance a tocar el valor L o siga tan cerca como le quiera. Eso intuitivamente nos está mostrando es que la sucesión a sub n, a medida que el n crece, se está aproximando al valor que hemos detallado ahí, que es L. Entonces, esto nos permite presentar la noción del límite de una sucesión en los siguientes términos. Vamos a decir que a sub n converge al número real L cuando n tiende a infinito. Esto es una notación, o también se acostumbra a denotarlo así, el límite cuando n tiende a infinito de a sub n es L. Cualquiera de esas dos cosas significa que, como lo vemos aquí gráficamente, a partir de un índice en adelante, los términos de la sucesión se están acercando a este valor L. Al principio, la sucesión puede comportarse tomando valores muy alejados de L, pero llega un momento de un término en adelante, de un índice en adelante, donde todos los términos de la sucesión están tan cerca de ese L como yo lo deseo. Eso se expresa simplemente diciendo que cualquiera que sea el error, es decir, dado cualquier epsilon mayor que cero, yo puedo encontrar un natural, que ese natural obviamente va a depender del epsilon o del error. Pensemos en ese epsilon como un error, de manera que para todos los n's, si n es mayor o igual que n, entonces la distancia entre el término sub n y L es menor que ese error epsilon. Esta es la manera rigurosa de entender que una sucesión converge a un número real L. Deme el error que usted quiera. Ese error mide la distancia o la aproximación del término a sub n a L. ¿Qué tan cerquita están los términos de la sucesión al valor L? Entonces, yo pienso un epsilon cualquiera, debo hallar un n natural, en esta gráfica es este punto acá, a partir del cual los términos de la sucesión están tan cerca de L, tanto como lo deseo yo con este error epsilon. Es la manera rigurosa de entender el límite de una sucesión.
A manera de ejemplo, consideremos la sucesión a sub n igual a n más 1 sobre n. Del curso que ustedes ya han visto de cálculo diferencial, se sabe que el límite de n más 1 sobre n, esto es igual a 1. Vamos a probar, o sea, demos el argumento riguroso que nos dice a partir de cuál n se tiene la cercanía de esta cantidad n más 1 sobre n a 1. ¿Cuál es ese n que hace que la distancia entre n más 1 sobre n y 1 sea menor que el error que yo quiera escoger? Entonces, de acuerdo con la definición que tenemos acá arriba, lo que debemos hacer es, bueno, yo quiero que esta distancia entre n y 1, en este caso que es el L, eso sea pequeño. Entonces, pues empecemos analizando esa expresión. Esto nos da, si distribuimos la n aquí del denominador a cada uno de los términos del numerador, queda n sobre n que es 1, se cancela con este otro 1, entonces eso es 1 sobre n, y queremos que eso sea menor que cualquier épsilon. Entonces, el argumento clásico usando la propiedad arquimediana, dado épsilon mayor que 0, la propiedad arquimediana me da un natural n mayúscula, de manera que su recíproco pierde con épsilon. Entonces, mire que al yo querer que esta distancia sea pequeña, es equivalente a ver que 1 sobre n minúscula sea pequeño, pues basta tomar, aquí hay un n mayúscula, que ya hace esta expresión 1 sobre n es menor que épsilon. Entonces, todos los numerados, todos los naturales que sean mayores o iguales que esa n mayúscula, pues su recíproco va a perder con épsilon. Entonces, este argumento, usando la propiedad arquimediana, nos da el natural, no nos dice cuál es, pero ya ahí simplemente tenemos que esto va a perder con épsilon para todo n mayor o igual que Cn. Un argumento un poco distinto que nos puede dar el tamaño de ese natural n es el siguiente, usando la noción de piso. Otro argumento es como sigue. Queremos que n más 1 entre n menos 1, esto sea menor que épsilon, a partir de cierto n en adelante. Esto es equivalente a decir, ya la cuenta la hicimos arriba, esto es 1 sobre n menor que épsilon, que es equivalente a decir que 1 sobre épsilon es menor que n. Entonces, ¿cuál es el natural que debemos tomar? El n mayúscula. Entonces, tomamos, por ejemplo, tomando n, que obviamente va a depender de épsilon, como el techo de 1 sobre épsilon. Es decir, 1 sobre épsilon, piso de eso más 1. La ventaja con este método es que nos dice, si usted conoce el épsilon, ¿quién es el natural? El natural es simplemente tome el techo de 1 sobre épsilon. Recordemos que el techo es simplemente el piso más 1. Entonces, tomando n así, obtenemos lo que queremos. Verifiquemos. Luego, si n minúscula es mayor o igual que ese n, es decir, n minúscula es mayor o igual que el piso de 1 sobre épsilon más 1, recordemos que el techo siempre es mayor que el número, entonces esto es mayor que 1 sobre épsilon. Entonces, por transitividad, n es mayor estricto que 1 sobre épsilon, e invirtiendo, como son cantidades positivas, queda que 1 sobre n es menor que épsilon, y esto ya sabemos que es el resultado de a sub n menos 1, en valor absoluto. Y esto es válido, como lo dijimos aquí, si n es mayor o igual que este número n definido de esta manera, el piso de 1 sobre épsilon más 1, o en otras palabras, el techo de 1 sobre épsilon. Esto nos da entonces que la sucesión sí converge a 1, porque esta distancia entre a sub n y 1 es tan pequeña como lo mida este error épsilon, siempre y cuando la n minúscula esté por encima de este valor n que está aquí especificado. La ventaja de usar este argumento con piso o techo es que nos dice quién es el natural. Mientras que con la propiedad arquimediana nos dice que existe uno, pero no exactamente cuál. Y aquí, si se quiere, pues, elaborar un algoritmo o algo parecido, dado el épsilon, quién es el n, pues aquí está definido quién es. De esta manera, entonces terminamos este corto video sobre sucesiones.